En este video te platicaré del cateo a las oficinas del Ayuntamiento de Nuevo Laredo. También te platicaré del multihomicidio en Salamanca. Bienvenidos a El Caporal del 6 de junio. Comenzamos. Ocurrió en Tijuana, Baja California. Alumnos del CETI 156 intentaban recuperar un balón, se les había pasado de la barda de la escuela hacia el edificio contiguo, y cuando intentaban recuperarlo fueron amenazados por una mujer que desde la casa vecina se asomó por la ventana, les apuntó con un arma de fuego y empezó a gritarles en inglés. Esto ocurrió el pasado jueves 2 de junio y por fortuna el caso no pasó a mayores, pero tampoco ha existido una reacción por parte de las autoridades sobre este hecho. ¡Ey! ¡Grábala! ¿Cómo le falta ir llamando al grupo? Mándalo al grupo, güey, mándalo al grupo. ¡Sí está! ¡Ahí está el balón abajo del carro! ¡Que no, aléjate, güey! ¡Ey, hazte para acá! ¡Aléjate! ¡Vente, güey! Güey, déjala, está dormida, mamón. Espérate. ¡Ah, sí! ¡Nos digo que sí! Este fin de semana el tema electoral acaparó los espacios informativos por obvias razones, aunque también hubo acontecimientos relevantes de otra índole, como lo ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El pasado viernes 3 de junio fue girada una orden de aprehensión en contra de la alcaldesa, la morenista Carmen Lilia Canturosas. Ella está acusada de uso de recursos de procedencia ilícita con fines electorales por presuntamente recibir al menos 3 millones de pesos por medio de su mamá. También existe, por cierto, una orden de aprehensión en contra del hermano de la alcaldesa, Carlos Canturosas Villarreal, quien también fue alcalde de Nuevo Laredo, acusado de desviar 231 millones de pesos por medio de 54 empresas factureras. La orden de aprehensión en contra del hermano es por uso indebido de atribuciones y facultades, asociación delictuosa y peculado. En medio de todo esto, y en las vísperas de las elecciones, la mañana de este domingo 5 de junio, el día de la elección de gobernador de Tamaulipas, a las oficinas de la Tesorería Municipal llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Este hecho fue confirmado por la alcaldesa vía redes sociales, como estás viendo en pantalla, quien cuestionó el por qué precisamente el día de la elección, a las 5 de la madrugada, fue ejecutada la orden de cateo. La edil precisó que dio la instrucción de permitir el acceso a los agentes, de facilitar toda la información que ellos solicitaran, pero también pidió la participación de un notario público para que dé fe de lo que estaba sucediendo. Más tarde, en otra publicación, precisó que no les encontraron nada ilegal. Bueno, la ley nos obliga y aquí está sentado en la orden de entregarle una copia de los puntos resolutivos que están. Alberto Cifuentes Salazar, el coordinador general de investigación de la Fiscalía Anticorrupción. La semana pasada, habitantes de Zihuatanejo, del estado de Guerrero, denunciaron el incremento de agresiones, amenazas y extorsiones de la delincuencia organizada en contra de la población y principalmente en contra de comerciantes. Si bien la escalada tuvo un punto máximo la semana pasada, la inseguridad ya venía incrementando, de hecho desde el mes pasado, tras el asesinato de Oliver Sánchez, líder del grupo delictivo Guardia Guerrerense, aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación, y cuyo liderazgo, una vez que fue asesinado, está siendo disputado, motivo por el cual ha aumentado la violencia en la zona. El jueves 2 de junio, por ejemplo, comenzaron a circular amenazas de extorsión, tras lo cual 50 tortillerías decidieron cerrar y dejar de vender. Estás viendo en pantalla imagen de una de ellas. Pues les dijeron que si abrían, les iban a incendiar los establecimientos. De hecho, ese día fue incendiado un modelorama en el centro, presuntamente por no pagar cuota.
Desde el miércoles 1 de junio, también los transportistas comenzaron a cerrar rutas, luego de que 2 unidades fueron atacadas, fueron quemadas también, un taxi y un autobús. También hubo avisos de que a partir del viernes 3 de junio iban a cerrar las gasolinerías. Acto seguido, se abarrotaron las gasolinerías en las vísperas. En los supermercados también hubo compras de pánico. Todas estas amenazas corrieron principalmente por WhatsApp. También estuvieron circulando audios en donde pedían a la población no salir después de las 11 de la noche. Y provocaron tal alarma que escuelas también decidieron suspender clases, algunas hasta nuevo aviso. El CONALEP, por ejemplo, las suspendió jueves y viernes, aunque ya reanudaron este lunes 6 de junio. Tras la ola de violencia, el alcalde, el priista Jorge Sánchez, aseguró que es la federación la que debe de intervenir. Y finalmente, tras una semana crítica, entre el sábado y domingo 4 y 5 de junio comenzaron a abrir los establecimientos y a reactivarse también el transporte público. De hecho, apenas a partir de este sábado se intensificaron los patrullajes y la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Policía Estatal. Te muestro un video de la quema de uno de los vehículos cuando apenas se intensificaba la inseguridad en la semana pasada. No pasa nada. En Ciudad Juárez, Chihuahua, en una casa del fraccionamiento Rinconada de las Torres, hubo un convivio que inició el sábado 4 de junio y se prolongó al domingo 5 de junio. Minutos antes de las 4 de la madrugada del domingo, al lugar llegaron hombres armados y abrieron fuego en contra de los asistentes a la fiesta. El balance es de 5 asesinados, una mujer, 4 hombres. Por este hecho, del cual te muestro una fotografía de la movilización que hubo, por este hecho, las autoridades no han reportado un solo detenido. Y llegamos así al tema principal. Hace unas horas te traje a este canal este video que estás viendo en pantalla del asesinato del hijo y la nuera del alcalde de Villagrán en Guanajuato, hecho por el cual no hay detenidos. Sí tiene impactos de bala. ¿En dónde, güey? En las orillas. Esto ocurrió alrededor de las 11 de la mañana y 9 horas después también en Guanajuato, aunque en el municipio de Salamanca, es decir, a las 8 de la noche de este lunes 6 de junio, se realizó una reunión vecinal en la comunidad conocida como Barrón, a unos metros de la escuela Sor Juana Inés de la Cruz. A ese punto, a la reunión vecinal, llegaron hombres armados y abrieron fuego en contra de los asistentes. Allí mataron a 6 personas. 4 hombres y 2 mujeres. Tras la agresión, los delincuentes lograron darse a la fuga. En este momento, que estoy haciendo esta transmisión en vivo, hay un operativo en la zona por elementos de la Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional y el Ejército. Sobre este hecho no hay un pronunciamiento por parte de alguna autoridad. De hecho, el operativo sigue en curso y la búsqueda de los agresores también. Además de que existe la posibilidad de que haya personas heridas. Así que estaré actualizando la información en el próximo video. Lo que te muestro en pantalla en este momento es la zona en donde ocurrió el hecho. Como puedes ver, fue prácticamente afuera de la escuela. Esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos en 10 minutos, si no es que un poquito menos, por Twitch. Estaré revisando el tema del resultado de la elección y este video, el audio, lo estaré subiendo a todas las plataformas de podcast para que lo tengas disponible mañana a primera hora. Búscame como El Caporal. La liga de todas mis redes sociales, de Twitch, de todos, lo encontrarás en este y en todos mis videos en la descripción, en la caja de la descripción de los videos. Muchas gracias. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos en unos minutos.